Y nuestro hermano Edison tal vez es el ejemplo del cristiano clásico, del cristiano clásico que recibe a Cristo como su Salvador personal, luego comienza a desarrollarse y a crecer en las cosas del Señor y después entregan su vida para el servicio del Señor. Ese es el cristiano clásico, ¿verdad? Que nace bajo el toque del Espíritu Santo y luego finalmente como objetivo final de la vida es la causa del Señor Jesús. Y qué alegría es verlo como Él ha estado prevaleciendo en las cosas del Señor, a pesar de las tormentas que se han levantado allá en Ecuador. Nuestro hermano sigue adelante y ahora con un ministerio todavía mucho más lindo, poderoso y de mucha extensión. A lo mejor quizás en el testimonio vamos a escuchar un poco más de lo que el Señor ha hecho en su vida. Es un placer tenerle acá en la iglesia para que nos esté ministrando en estos 35 años que el Señor nos ha concedido de vida en este lugar. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por esto. Así que hermano Edison, bienvenido, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Es que hay que encenderlo, ¿verdad? Amén. Primera vez que oigo esta frase y ya se quedó grabado en mi disco duro. Los padres sabemos cuándo nacen nuestros hijos, ¿verdad? Y realmente sí lo sabe realmente. No me puedo olvidar nunca el sermón del pastor Héctor cuando yo vine a la iglesia sobre el hijo pródigo. Tremendo. Dios le había contado todo lo que yo había estado haciendo. Y me enojé con mi mujer porque creí que ella le había contado todo a él. Y le digo, ¿cómo es posible que tú le hayas venido a contar a ese hombre que ni me conoce toda mi vida? No, dice, si yo no le hablé, si yo le tengo miedo. Aleluya, pero qué bendición ha sido llegar a Cristo Jesús. Llegué en un momento sumamente importante de mi vida. Estábamos en esa época en guerra y yo había decidido morirme. Yo había decidido, no tenía el valor para matarme, pero quería que me maten. Y una noche después del toque de queda, yo venía de regreso como a las 12:30 de la noche y me ametrallaron y bañaron de balas mi carro. ¿A cuántos les gustaría saber qué es lo que pasó después? Eso va a pasar el jueves. En el desayuno, ahí se los cuento todo. Amén. Pero realmente el Señor ha hecho y ha obrado milagros portentosos en mi vida desde que llegué al Señor. El Señor lo único que ha hecho es mostrarme su misericordia y su gracia. Y por Él estamos aquí. Y por Él estoy yo aquí parado. Solamente por su gracia y su misericordia. Y gracias a Dios que en su misericordia también me puso en el camino, me puso en esta iglesia y en mi camino puso al pastor Héctor, ¿verdad? Quien ha sido mi guía. Llegó mi mujer. Aleluya. Buena cosa. Amén. Gloria a Dios. Venga, venga. Les estaba contando que desde las 2 de la mañana estás tratando de peinarte. Aleluya. No le crean nada. A ver, salude a la gente. Hermanos, qué gusto, qué privilegio, qué emoción estar aquí en mi casa. Esta es mi casa. Aquí nací, aquí el Señor me enseñó todo lo que sé y gloria a Dios que Él me ha traído en esta oportunidad tan hermosa. Y reciban pues un abrazo muy cariñoso de nuestra iglesia allá en San Salvador, en Ecuador. Y
todo el cariño para ustedes. Dios les bendiga. Los años han pasado y como que se ha engordado un poquito, pero no importa. Yo digo, les dije la vez pasada que vine, que cada arruguita en la cara de las mujeres es la experiencia, ¿verdad? Son experiencias vividas, ¿no? Y como ven, mi mujer es de mucha experiencia. Algunas hermanas se ríen y otras se están tapando. No quieren que les muestre la experiencia. Amén. Tengo que correr. Realmente Bethesda está siendo bendecida por Dios de una manera tremenda. Estamos creciendo. Tenemos ya 23 filiales y en un año y medio más pensamos abrir 17 filiales más. Esa era nuestra meta. 40 filiales hasta el 2013, 2014. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Y esa visión, esa hambre por expandir el evangelio y abrir congregaciones, nació aquí en esta iglesia en el corazón de mi querido pastor Héctor, quien supo poner desde hace muchos años atrás. Él se paró aquí en este púlpito y dijo: este día yo no voy a predicar. Algunos que tienen años de estar aquí, como mi hermana Gloria. O sea, ese es hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Hasta ahí nomás. ¿Ya no quieres que diga más? Ok, no voy a decir más. Ella se pone brava conmigo siempre. Amén. Entonces dijo: no voy a predicar, quiero decirles la visión. Y planteó una visión maravillosa y toda se ha cumplido. Es más, hemos ido más allá, ¿verdad? Y la visión de aquí, de Josué, se fue para el Ecuador, en la filial de allá, se llama Bethesda, se extendió, y no solamente a Bethesda, sino que a mí me eligieron presbítero de las Asambleas de Dios, y yo planteé el proyecto 400, es decir, yo quería plantar 400 iglesias en 3 años. Llevamos casi 3 años trabajando y ya hemos plantado más de 500 congregaciones. Eso es para la gloria de Dios. Amén, amén. Se cumplió con la primera faceta del proyecto 400 y por sugerencia también del pastor, a partir del 2013 empieza el proyecto 402, el segundo, y vamos a seguir en esto y no vamos a parar hasta cuando Jesús venga. Nos tiene que encontrar trabajando. Amén. La gran ilusión que teníamos de tener una televisión y una radio se cumplió. Y también nació de aquí, también recibimos aquí la instrucción y toda la ayuda, y seguimos recibiéndole toda la ayuda. Agradezco al Departamento de Comunicaciones de aquí, que nunca se niegan a ayudarnos. Y ya estamos en más de 36 países y nos han visitado más de 300,000 personas. Es decir, el evangelio ya se extendió también por ese lado, ¿verdad? Y desde ese punto de la ciudad, ayer que estábamos platicando con algunos muchachos de comunicaciones, ya pude contarles que ya nos miran en China y también nos miran en Turquía. ¿Qué les parece eso? Tremendo, ¿no? El evangelio creciendo de una manera tremenda. Gloria a Dios por eso. Yo realmente me lleno de mucha emoción de lo que está sucediendo de la obra. Estamos nosotros mimando a un misionero que llegó, misionero en entrenamiento, a los que conocen a Danielito, hijo de mi hermana Lupita. Está portándose tan bien. Ese niño es una maravilla. Gloria a Dios por él, ¿verdad? Así es que, amén. No me ha pedido que diga esto, pero yo se los voy a decir. Si quieren enviarle alguna ofrenda, amén. Dele viaje, amén. No se eximan. La única cuestión con eso de la ofrenda es de que yo recibo más o menos el 20% de lo que llegue. No es cierto. No. Amén. Está estableciendo, está muy lindo. Amén. Vamos a predicar la palabra mejor.
Ok, en este día voy a predicar un mensaje que es muy importante. Muy importante. Estamos cumpliendo 35 años, 35º aniversario. Regrésate al de al lado, abrázalo y dile feliz aniversario, hermano. Feliz aniversario, hermana. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y este 35º aniversario nos lleva a nosotros a tener una posición de responsabilidad. Ya vamos a aclarar esto un poquito más. Una responsabilidad tenaz. Cada vez que uno cumple años o cumple un aniversario, significa que eso trae sobre nosotros la responsabilidad de sostenerlo y aumentarlo. Es decir, no podemos quedarnos como hemos llegado hasta los 35 años. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir desarrollándonos. Es decir, esto es solamente sombra de lo que ha de venir. ¿Aló? Sombra de lo que ha de venir. El tema entonces hoy es rumbo de bendición. Ese es el tema para hoy. Y este tema tiene el propósito de que partiendo de los anhelos de Dios, partiendo de la misión de Dios o la missio Dei que se llama, podamos hacer rectificaciones en nuestro caminar cristiano. Cuando yo estoy diciendo que tenemos que hacer rectificaciones, no me estoy refiriendo a que todo lo que hacemos está mal. Estoy seguro que sí cometemos uno que otro error y estamos en buen camino, pero necesitamos más, enrumbarnos a la bendición total, que nosotros podamos llegar a la redención total. ¿Qué significa la redención total? Tal vez en esta semana vamos a tener, no tal vez, en esta semana les prometo hablar de la redención total. Es decir, que nosotros podamos alcanzar a ver la trascendencia del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del trabajo, del Calvario, del trabajo. Amén. Es decir, la trascendencia de su sacrificio es tenaz y tenemos que alcanzar a entenderlo, tenemos que alcanzar a comprenderlo. Fíjense que no, esto que estoy diciendo, sin embargo, que es sencillo, no significa que es fácil. Esto demanda un trabajo, esto demanda una comunión, una revelación especial. Este tema, rumbo de bendición, no es otra cosa que por nuestros anhelos. Es decir, nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos el anhelo de agradar a Dios. ¿Verdad que sí? Queremos hacer lo que Él quiere, queremos agradarlo, que Él mire el fruto de su aflicción y quede satisfecho. Eso es lo que queremos nosotros. Pero esto implica, hermanos amados, entender que Dios quiere que influyamos en todos los niveles sociales donde nosotros nos desenvolvemos. Que influyamos en nuestra sociedad para de esa manera poder influir al mundo, influir a todos los que nos rodean. Nuestra vida de bendición tiene que llegar más allá de nuestra vida. Dios te ha bendecido, Dios nos ha bendecido. Ok, no podemos quedarnos con esa bendición. Tenemos que ir mucho más allá. Estuve hace unos días atrás, tuve que ir a ministrar en un lugar que se llama La Libertad. Y ahí eso es playa, eso es más o menos parecido a la Libertad de aquí. Es decir, es hermoso, es un lugar, Salinas se llama, es hermoso, hermoso, hermoso. Y nos llevaron a ver las ballenas, porque en este tiempo se aparean ahí las ballenas en el océano. Y entonces me llevaron y fuimos y hermoso el espectáculo y todo, pero yo veía a una mamá y a una hija que estaban disfrutando, pero tremendo del viaje. Y para poder mirar las ballenas estábamos sentados en la punta, en la proa de la lancha. Y ya metidos ahí en el mar, unas olonas tremendas, las ballenas, bueno, yo les veía, y especialmente a la niña, yo le veía que tenía mucho miedo. Una niña de 14 años de edad. Y la señora le decía, cuidado, mi hijita. Bueno, cuando ya veníamos de regreso, yo les dije, hermoso esto, ¿verdad? Sí, me decían mirándome así, porque un extraño que les habla. Sí, le digo, qué lindo el mar, ¿verdad? Sí. Y las ballenas, qué lindas, ¿no? Sí. Aunque con los labios blancos del miedo, ¿verdad? Y entonces les digo, pero ¿saben qué? Hay algo mucho más maravilloso que esto. Y es el Creador. El que las hizo, eso es mucho más maravilloso. Y tener la
la bendición de saborear su presencia. Y me quedaron oyendo y se olvidaron del mar y se olvidaron, y las dos me miraban así. Y les empecé a hablar de Jesucristo y les empecé a hablar del sistema de Dios. Y cuando regresaban, aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. ¡Hermoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí está. Yo me pude haber quedado ahí en la tranquilidad en el mar. La vida es más sabrosa. Pero el anhelo, la bendición no puede quedarse en uno. Les dice, o sea, había una necesidad de verlas orando. Y repitieron las dos la oración en voz alta, cerrados los ojos, agarrados del tubo del yate, ¿verdad? Y cuando abrí los ojos, las dos tenían lagrimitas en la cara. Aleluya. Ese es el anhelo de Dios y eso tiene que ser nuestros anhelos. Entonces, el propósito de Rumbo de Bendición es de que podamos dar la gloria a Dios con nuestra vida, que podamos dar a Dios la gloria con nuestra entrega, es decir, con nuestro compromiso. Yo les decía en el servicio de esta mañana, a veces nosotros pensamos que nuestro compromiso primario es con Dios y con la gente que nos rodea. Pues no, yo creo que no. Porque Dios nos acercó a Él. Y ahí empieza nuestro compromiso primario, es con nosotros mismos, para sostener lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestro compromiso, si yo tengo compromiso con mi salvación, entonces por ese compromiso yo le busco a Él, yo busco la comunión con Él, yo busco saber cuál es su voluntad. Yo busco saber y ser lleno de sabiduría y de inteligencia espiritual, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:9. Es decir, necesitamos nosotros realmente darle la gloria a Dios con nuestro compromiso. Si tú y yo nos comprometemos, hacemos realidad nuestro compromiso. Oía yo a un predicador recientemente que decía, ¿saben qué es la unción? La unción es tomar responsabilidad de la obra de Dios en nuestra vida. Imagínense que tenaz, y eso viene por el Espíritu Santo definitivamente. Pero no solamente tenemos que nosotros darle la gloria a Dios con nuestro compromiso, sino también con nuestra fe. Esto es bien importante, porque la palabra de Dios dice que sin fe, ¿cómo fue eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú y yo queremos agradarle a Él, tenemos que manifestar la fe. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que saber creerle a Él. Fíjate lo que estoy diciendo, saber creerle a Él. Es decir, esto es un proceso, tenemos que aprender definitivamente. Quiero meditar en un pasajito que ya todos lo conocemos. Amén. En Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. La palabra de Dios dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que él los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería alentárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos, dile al de al lado, subió a ellos. Otra vez, subió a ellos, dice, en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraban en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué tremendo es esto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego tu bendición hoy. Señor, llénanos de gracia en este día. Que la unción pudra yugos. Que la unción pudra yugos. Esos yugos que han impedido ver tu gloria.
Esos yugos que han impedido la verdadera adoración. Esos yugos que han impedido, Señor, un desarrollo espiritual. Ayúdanos, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Siempre en todo cumpleaños o en todo aniversario decimos una frase los cristianos: Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y si algo podemos decir es eso aquí en este día: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Saben lo que quiere decir Ebenezer? Significa piedra de ayuda. Piedra de ayuda. Ahora, como les dije hace unos momentos, esta es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, es reconocer que sin Dios no se ha logrado nada o no se logra nada, hermano. ¿Aló? Es más, sabemos nosotros que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces es Dios en nosotros, es Dios el autor y es Dios el consumador de las obras. Ahora, definitivamente, para que nosotros podamos seguir dándole la gloria a Dios y reconociendo a Dios como el creador y como el que nos ha ayudado, demanda definitivamente agradarle. Eso implica agradarle, hermanos. Si reconocemos a Dios, entonces tenemos que agradarle. Tenemos que vivir con gratitud. Tenemos que creerle a Él, como les dije hace unos momentos. Ahora, definitivamente hay una cuestión que tenemos que reconocer como hombres, como humanos, y es de que la naturaleza humana tiende con frecuencia a ser ingratos, infieles. ¿Aló? Qué bárbaro es la naturaleza humana. Y en esta porción precisamente nosotros podemos ver y vemos enseñanzas para la iglesia tremendas. 4 buenas cosas para estar siempre firmes. 4. En primer lugar, la dureza de corazón. Este es un tema muy importante. En el versículo 52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Está refiriéndose a los 12 discípulos. Está refiriéndose a 12 personas que han estado en comunión con Dios durante 3 años ya más o menos. Es decir, le han visto al Señor Jesús hacer todo tipo de milagros. Le han oído. El Señor Jesús pasaba con ellos día y noche. Se sentaba a comer con ellos. Les hablaba de la palabra. Ellos vieron a la mujer, y si leen los capítulos anteriores a este capítulo, se dan cuenta que el Señor ya había hecho milagros en la mujer que tenía el flujo de sangre. 12 años esa mujer no había encontrado sanidad, pero un día ella presionó la multitud, quiso llegar a Jesús, le tocó el manto y se sanó. Y los discípulos lo vieron. Ellos vieron cómo el Señor escupió sobre el lodo, hizo un poco de lodo al polvo y hizo un poco de lodo, le puso el lodo en los ojos a un ciego y este ciego vio. Maravilloso milagro. Un día caminando por las calles, vio un cortejo fúnebre, una madre llorando, hizo parar al cortejo, abrió el ataúd, metió la mano dentro del ataúd, quebrantando ley y todo eso. Qué bárbaro él, ¿no? Metió la mano, agarró la manita de la niña y la levantó. La resucitó de entre los muertos. ¡Qué milagrazo, Dios mío! Y llega y tiene que alimentar a un montón de gente, a una multitud, no era un grupito. Y con 5 panes y 2 peces alimenta a más de 5,000 varones, más sus mujeres, más sus hijos. Milagrazo. Milagrazo, milagrazo, milagrazo. ¡Wow! Y la palabra de Dios dice que ellos no habían entendido por cuánto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué es la palabra endurecer? Es petrificar. La palabra endurecer viene del griego que significa petrificar o que significa hacer callos. ¿Cuándo se hace callo? ¿Cuándo se petrifica algo? ¿O con qué? Es en el transcurso del tiempo y de hacer una cosa seguidamente. Amén.
Petrificar y hacerse callos significa estar haciendo algo continuamente. ¿Y qué es lo que había pasado con los discípulos? ¿Qué es lo que produjo el endurecimiento de sus corazones? Increíblemente, pero es el hecho de que ellos fueron testigos de muchísimos milagros. Y se acostumbraron a ver lo supernatural de Dios. Póngale queso a esto. Se acostumbraron a ver lo supernatural de Dios. ¿No te parece conocida la historia? ¿Aló? Hermanos amados, yo tengo que decir, y definitivamente he tenido la oportunidad de viajar en todo el Ecuador, por toda Latinoamérica, y me he dado cuenta del estado de la iglesia. Y la iglesia se ha acostumbrado a ver los milagros, lo supernatural de Dios, de tal manera que ya no les emociona. Ya no nos emociona tanto. ¿Aló? Y si alguien se sana, qué bueno, bonito, qué brutal. O como decimos nosotros, ¿verdad? Vemos que alguien se sana, algún paralítico, algún sordo, algún ciego, qué sé yo, algún mudo o algún chismoso deja de chismear. Milagroso, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra que viene a nuestro vocablo o a nuestra boca cuando vemos un milagrazo? ¿Qué es lo que decimos? ¡Ah! Increíble. ¿Aló? ¿Qué significa esa frase? ¿Saben lo que significa esa frase? Yo creí que no iba a suceder. ¿Aló? Y vemos a un paralítico caminando y decimos, increíble. Yo creí que no iba a suceder. Muy rara vez decimos, gloria a Dios, aleluya, y saltamos y nos damos mortales en el aire o carpados y empezamos, aleluya, se sanó. ¿Qué es? ¿Está loco este? ¡Qué exagerado! Y empieza el wiri wiri. Lo que pasa es que quiere que lo noten. Lo que pasa es que quieren que todo el mundo le vea. Eso es. Ya no. ¿Qué pasa cuando la gente acepta a Cristo? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Los ángeles saltan. Pregunta, ¿hay fiesta en la tierra? Tal vez la mujer del borracho que acepta a Cristo dice, aleluya, gloria a Dios. Pero la iglesia en términos generales, bien está. Acuérdate cuando aceptaste a Cristo, cómo eras. Solo acuérdense. Y cuando yo acepté a Cristo, hermano, de por sí soy medio amoroso, pero acepté a Cristo, me volví más amoroso. Abrazaba a medio mundo, besos por aquí, besos por ahí, abrazador de hombres, mujeres, hasta los postes de la iglesia abrazaba. Sí, hay que reconocer, hermanos, que va pasando el tiempo y uno se va acostumbrando a ver lo supernatural de Dios y se empieza a endurecer el corazón. Ya no hay la emoción del principio. Por eso es que a la iglesia de Éfeso, ¿qué era la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso no era una iglesita. Era una iglesión, hermano. Era una iglesión con todo lo que ustedes se puedan imaginar. Tenían proyecto para todo, tenían ministerio para todo. Era una iglesia de cientos de miles de personas. Sin embargo, a esa iglesia, el Señor le dijo, estás mal, mano. Tienes que regresar a tu primer amor. ¿Por qué? Porque se volvieron autómatas. Ya lo supernatural de Dios ya no llamaba la atención. Ya el crecimiento era por inercia. Ya no había evangelismo. Ya el crecimiento ya era
biológico. Es decir, empezaron a embarazar a cualquier cantidad de gente. Y creció por embarazos, por nacimiento de criaturas. Y ese no es, la iglesia no es para eso. La iglesia es para ganar a los perdidos. ¿Cuántos millones de personas no conocen a Jesucristo en El Salvador? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No. Retrocedamos. En vez de decir cuántas personas del Salvador no conocen a Cristo o cuántas millones, ¿qué te parece si nos empezamos a preguntar cuántas personas de mi familia no conocen a Cristo? Así nomás. Mira a tu alrededor, mi querido hermano, y mira cuántos miembros de tu familia están acá. Y si no hay muchos miembros de tu familia aquí, quiere decir que tienes trabajo. ¿Aló? Quiere decir que tienes trabajo, hermano. Porque cuando el Señor Jesús dice que seamos testigos, empieza en la familia, pues el cristianismo comienza en el hogar. Ahora, vamos al segundo punto. En primer lugar, hablamos del corazón, la dureza del corazón. Hoy vamos a hablar de la dirección equivocada. Viene el Señor Jesús y dice en el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Dile al de al lado, Betsaida. En la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Por favor, fíjate aquí bien la palabra. La palabra de Dios dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. En otras palabras, Jesús no se subió a la barca con ellos. Ojo con esto, ¿ah? Porque cuando tu barca, o sea, tu vida, o en tu barca, en tu vida, no está Jesús, cuidado. En la dirección que tú estés caminando, si no está Jesús, ojo, aquí hay una lucita roja. Ojo cuando Jesús te manda ir a la otra orilla y Jesús no se sube contigo en la barca. Cuidado con esto. Ahora, Betsaida, ¿por qué Betsaida? Es increíble esto, Betsaida. Vamos a conocer, ¿qué pasa con Betsaida? Mateo capítulo 11, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, versículo 21, dice, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Betsaida fue maldecida por Jesús. Fue maldita. ¿Y saben qué? Muchos de los discípulos eran de Betsaida. Y cuando el Señor les está diciendo, súbanse a la barca y váyanse a la orilla, váyanse a Betsaida, les estaba mandando al mismo lugar de donde los sacó. ¿Aló? ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo nos acostumbramos, hermanos, a los milagros supernaturales de Dios y ya no hay esa expectativa? ¿Qué pasa cuando tú y yo venimos a una iglesia como esta, donde se predica Jesucristo, y ya viene sin expectativa? A lo mejor viene solamente con el afán de que ojalá haya algún buen predicador y ojalá no vaya a cantar la gloria. Yo mismo me estoy poniendo la soga al cuello, ¿verdad? Pero menos mal que ella me ama y por su amor eso cubre multitud de faltas, ¿verdad? Divina. Amén.
mejor venimos solamente para entretenernos un chance. Y eso endurece el corazón. Y si eso pasa, a lo mejor estamos camino a Betsaida, la tierra de donde Dios nos sacó. Y ahí sí levanto las manos al cielo y digo: Señor, por favor, yo no quiero volver a esa tierra. Yo no quiero dar un paso atrás. Yo no quiero volver a la tristeza, a la angustia, a la desesperación, a la inseguridad, a la soledad. Yo no quiero volver a eso. Yo no quiero encontrarme en el rumbo equivocado. Aquí vengo al punto 3, miren qué rápido estoy yendo. La ocupación de Jesús. Versículo 48 dice: viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Camino a Betsaida. Camino a la tierra de donde les sacó. Camino a lo mismo que habían vivido antes del llamamiento del Señor. Se encuentran con una gran tempestad. El viento les era contrario, dice. Cuando el Señor habla del mar de Galilea, estamos hablando de un lugar bien especial, porque queda en medio del mar Mediterráneo y del desierto. Entonces los vientos fríos del mar Mediterráneo chocan en medio del lago o del mar de Galilea con los vientos cálidos del desierto, y eso produce unas olas que llegan a tener hasta 12 metros de alto. ¿Se pueden ustedes imaginar unas olas tan altas? Más altas que esto, hermano, porque esto debe tener aproximadamente unos 8 metros. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos estaban en gran fatiga porque el viento les era contrario. Es decir, se encontraban ellos remando y remando. Y esto es bien importante. Quienes estaban en la barca era gente que sabía tratar con el mar, habían estudiado, eran gente que habían trabajado toda su vida y sabían cómo desenvolverse. Pero dice que el Señor les veía con gran fatiga, dale, y remaban, y remaban, y remaban, porque en ese tiempo no había motores fuera de borda. Dale, dale, y dale. Y dice que daban vuelta y vuelta y vuelta y no llegaban a ninguna parte. ¿Te has encontrado así alguna vez en tu vida? ¿Te has encontrado alguna vez en tu vida que estás pasando por circunstancias y por todos los medios tratas de hacer cosas, pero no llegas a ninguna parte? ¿Aló? ¿Estás conmigo? ¿Te has dado cuenta que muchas veces tus aflicciones son tan grandes y por más que tú le pones interés, por más que tú les pones de ti, tu experiencia, tu conocimiento, no llegas a ninguna parte? Eso les estaba pasando a los discípulos, no estaban llegando a ninguna parte. Jesús no estaba en su barca. Dice, pero más o menos a las 3 de la mañana, que es la cuarta vigilia de la noche, vino andando sobre el mar. ¡Wow! No los abandonó del todo, ¿no? Esa es la bondad de Dios. Esa es la misericordia de Dios, pero no debemos ser abusivos, Esa es la bondad de Dios. Y dice que vino caminando sobre las olas. Y aquí esta es la parte de las bromas de Dios. Y les vio que estaban en aflicción y él venía caminando sobre las olas. ¡Yujú! Adiós. Y ellos se pegaron una asustada nada fácil. Dice la primera parte del versículo 49 y primera parte del 50, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Tenaz para ellos. Vieron a Jesús y tuvieron mucho temor. La vieron negra, hermanos.
¿Saben por qué? Porque entre ellos había la superstición de que si veían ellos la figura de un hombre en medio de la tempestad, eso significaba que ellos iban a perecer. Y dice que vieron ellos un fantasma. ¿Sí te has dado cuenta que también cuando nosotros estamos en aflicciones y todo, vemos fantasmas a nuestro alrededor? ¿Ah? A lo mejor no vemos literalmente fantasmas, pero empezamos a tener un montón de pensamientos. ¿Será que qué irá a pasar con mi vida? ¿Cómo? Ay, Dios mío, de esta no me salvo. Oh, Dios, ay, Dios, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y el chapulín ya se murió. ¿Aló? Y estaban ellos atemorizados. Y dice que en medio de su temor, ellos gritaron, dice. ¿Aló? ¿Verdad que dice así? ¿Qué gritaron? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Gritaron eso? No. Cuando ellos vieron el fantasma y creyeron que iba a perecer, ¿qué dijeron? ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Nos vamos a morir! ¡Auxilio! ¿Saben quién gritaba más? Mateo. ¿No ve que él no era marino? Él solo era el de la plata, el del pisto, nada más. Y aquí entra Jesús, hermano. Cuando ellos clamaron, cuando ellos gritaron, auxilio, perecemos, viene Jesús a cumplir su promesa. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Oh, Dios mío, si eso es lo máximo que tenemos. Un Dios que no, Él no quiere que nosotros perezcamos. Si tú y yo tenemos la voluntad de clamar, miren lo que dice el Salmo 107. El Salmo 107, ábranlo para que ustedes lo vean, así rápidamente. 4 veces en este Salmo, en el versículo 6, en el versículo 13, en el versículo 19 y en el versículo 28 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Entonces clamaron a Dios en su angustia y Él les libró de todas sus aflicciones. ¿A qué se refería el Señor de las aflicciones? ¿Cuáles aflicciones? En el 7 dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Es decir, los cambió el rumbo. Porque a veces nosotros tomamos camino y creemos que es el camino adecuado, pero el camino que el hombre escoge siempre será un camino torcido. Porque depende en la inutilidad de su propio esfuerzo. Siempre. Y, ay, Dios mío, y que somos ruditos, ¿ah? ¿Verdad que somos ruditos? Nosotros conocemos la palabra, que los caminos del Señor no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero con cuánta insistencia tomamos nosotros decisiones y nos desviamos. ¿Ah? Porque creemos que sabemos más que el Señor. ¿Sí o no? Y el Señor dice, en tu angustia, cuando estás desviado, dice: yo te saco, yo te dirijo por el camino derecho para que vengas al lugar habitable. En el versículo 14 dice: clamaron en sus angustias, en sus aflicciones, y los sacó de las tinieblas. Oh, me encanta esto. Porque cuando tú y yo, cuando la presencia del Señor Jesucristo no es una realidad en nuestra vida, lo que menos tenemos es claridad de visión. Y nos rodean es tinieblas y a veces no sabemos a dónde ir, ni qué decir, ni cómo hacer. Dios mío, ¿qué te ha pasado con tus hijos, por ejemplo? Cuando crecen, cuando son niños son una maravilla. ¿Ah? 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Maravilla. Pero empiezan 11 años, 12 años, 13 años. Ya parecen hijos de otro. ¿Y cuántas veces padres han venido a decir: pastor, ¿qué hago con mis hijos? Dan ganas de decirles: amárralos y tiras al río.
Por eso es que los abuelos tenemos una bendición. ¿Saben qué son los nietos, hermanos? Los nietos son la bendición, el regalo de Dios a nosotros por no haber matado a nuestros hijos. Cosa que uno cuando ya los tiene dice, ¿por qué no tuve nietos de un solo? Nos libró de sombras de muerte, rompió nuestras prisiones. Eso dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Rompió sus prisiones, porque a veces estamos presos, hermano. Decisiones que tomamos nos llevan y nos meten en una prisión y nosotros decimos, Dios mío, ¿cómo hago para salir de esta? Clama. En el versículo 20 dice, envió palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque todas estas producen aflicción. Clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. Él cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas, dice. Qué cosa más linda. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. A veces los momentos que estamos viviendo son momentos terribles, hermano. Tsunamis, terremotos, todo eso parecen las situaciones que nosotros vivimos. Y parecen incontrolables. A veces nos metemos en unas y buenas, pero el Señor está ahí para con nosotros. Versículo 43, ojalá puedas ponerle. 107:43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio? Ahí la palabra de Dios está diciendo, despiértate. Sé sabio, entiende los anhelos de Dios, entiende lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él no quiere que fracases, Él no quiere que sucumbas, Él no quiere que perezcas, nadie. No, el Señor no quiere la muerte del que muere. Y en la segunda parte del versículo 50 del capítulo 6 de Marcos dice, enseguida, cuando ellos clamaron y gritaron, enseguida, dice, habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy. Alguien dígame aleluya, gloria a Dios, amén, hermano. Alguien. Aleluya. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis, yo soy. Mire, cuando los discípulos oyeron, yo soy, reconocieron la frase. Era exactamente la misma frase que dijo Moisés cuando dijo, ¿y quién te manda? Y él dijo, quien me manda es el gran yo soy, el que me provee, el que me sana, el que me salva, el que me libera, el que me da todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy, y si yo soy con ustedes, no les falta nada. Yo soy. Y dice en el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Aleluya. Qué lindo es Dios, ¿no? Nosotros nos alejamos, hermano. Nos alejamos muchas veces. Y en nuestra necedad, en los momentos de angustia, le clamamos, miramos al cielo y decimos, Señor, ayúdame. Y el Señor es tan lindo y tan maravilloso que viene a nosotros
y se calman los vientos. ¿Aló? Y se calman las tempestades. ¡Wow! Y los endurecidos miraron eso y dice que se maravillaban. ¿Aló? Se asombraban y se maravillaban en gran manera. Ahora, veamos el cuarto punto para irnos ya, porque ya vino a sacarme tarjeta roja aquí. La dirección de bendición es el cuarto punto. Versículos 53 al 56 dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Betsaida y arribaron a la orilla. Amén. Me equivoqué, perdón. Hay que estar atentos. Jesús en la vida de los discípulos ya no les podía llevar a la tierra de maldición. Y les llevó a Genezaret. Y dice, y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y reconociendo toda la tierra alrededor, comenzaron, y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos, en lechos, a donde oía que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles, y a los que estaban enfermos, y le rogaba que dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aleluya. Oh, gracias mi Señor. Aleluya. Llegaron a la tierra de bendición. Llegaron a cuando Jesús está en tu vida, cuando Jesús está en tu barca, entonces tu vida se transforma en bendición. Y entonces van a venir un montón de gente a querer tocar el manto de Jesús, y tú vas a poder llevarlos y guiarlos a donde Él. Y Él se hará cargo de sus vidas. Miren, aquí está la clave para sostener estos 35 años de aniversario y hacerle crecer y llegar a los 70, llegar a los 100, llegar a saber hasta cuando Jesús venga, y que la iglesia siga creciendo y que la gente sea bendecida. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y donde está el cuerpo de Cristo hay salud, hay sanidad, hay provisión. Si vas a dar un aplauso al Señor, dale bueno. Aleluya. Los 35 años de vida de la iglesia Josué demandan responsabilidad de hacerla llegar a los 70, 100 y más, hasta que Jesucristo venga con bendición. Recuerden, Ebenezer, Él es la piedra de nuestra ayuda. Entonces démosle la gloria a Dios, hermanos, con nuestra vida, con nuestra entrega, con nuestro compromiso, con nuestra fe, manteniendo el rumbo de bendición. Amén. Cierra tus ojos, vamos ahora. Aleluya. Gracias, mi Rey amado. Gracias. Te amamos y te bendecimos, mi Dios. Muy rápidamente. Todos están con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. ¿Cuántos de todos los que están aquí en este día quieren decirle: Señor, yo reconozco, yo no estaba en el rumbo de bendición, o lo estaba a medias, y yo quiero estar en el rumbo adecuado? Yo quiero que tú me bendigas en este día. Si tú quieres decírselo al Señor ahí donde está, levanta tu manito. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios les 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 bendiga. Levanta tu mano. Si tú quieres entrar, Dios te bendiga, 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 Dios les bendiga. Acá en este lado, Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Arriba, Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Cuántos más quisieran decirle: Señor, yo quiero hacer rectificaciones, yo quiero cambiar mi vida? Ahí donde está, levanta tu manito,
Levanta tu manito. Dios te bendiga. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Qué lindos son. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quiero pedirles a todo el mundo, pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Todo el mundo, yo quisiera que todo el mundo haga esta pequeña oración. Levanta tu mano derecha y en voz alta di conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, por estos momentos, por hablar a mi vida. Perdóname mis errores, perdóname mis pecados, lávame, lava mi corazón, mi mente. Ayúdame, Señor, a caminar en tu dirección, contigo, con tu presencia en mi vida. De ahora en adelante, ayúdame, Señor, a que la bendición que yo reciba la pueda compartir con todos los que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tus manos y con tus propias palabras dale gracias. Y Señor, yo te pido por todos y cada uno de mis queridos hermanos hoy, por esta iglesia preciosa. Señor, bendícelos, llénanos y que la bendición sea diaria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a terminar este lindo servicio compartiendo cada uno de nosotros los elementos de la cena del Señor. Pedimos a mis hermanos diáconos que por favor vengan, los hermanos que nos ayudan para poder servir, que por favor vengan.